Hola, buenas tardes. Ahora comenzamos a analizar algunos de los contenidos. En este caso vamos a ver intervalos reales. Vamos a decir que un intervalo real es un intervalo eh, de números, es un conjunto de números y justamente la nomenclatura de intervalos se utiliza para denominar un conjunto de números reales. Si nosotros pensamos dos números reales cualquiera, por ejemplo, el -3 y el 2, como yo les voy a mostrar acá, el conjunto real que va desde el -3 al 2, y me dicen, mira, expresámelo, o sea, ¿cómo va desde el -3 al 2? ¿Cómo digo yo que es el conjunto real que de todos los números que comienza en -3 y termina en 2? Entonces, para eso utilizo la nomenclatura de intervalo. Un conjunto real, si yo pienso entre el -2 y el -1, y hay infinitos números, porque tengo el -1,1, -1,1, 1, 0, 0, 0, 1, y así sucesivamente. Entonces no puedo enumerar todos los números reales que hay entre dos números que podamos pensar. Entonces utilizo la nomenclatura de intervalo. Un intervalo, eh, para expresarlo, se utiliza letras mayúsculas imprentas y se pone el punto inicial, que en este caso por el ejemplo es el -3, y el punto final, separados por un punto y coma. Por ahora lo voy a escribir así hasta que avancemos un poquito en la explicación. Y igual a -3, 2. Siempre se utiliza expresando el extremo inferior del intervalo o el valor de la izquierda y el extremo superior del intervalo o el valor de la derecha. Siempre se expresa así porque estamos por convención entendiendo que la recta real crece de izquierda a derecha en, en numeración. ¿Está? Entonces, bueno, siempre es como que transitamos o caminamos la recta numérica real desde la izquierda hacia la derecha. Estos intervalos, como dijimos, expresan un conjunto de números reales. Y según que esos extremos, inferior y superior, estén o no contenidos en el intervalo, el intervalo se clasifica en función de eso en intervalos acotados y intervalos no acotados. Los intervalos acotados son aquellos intervalos donde yo puedo expresar un inicio y un final del conjunto. Y los no acotados es cuando no puedo expresar inicio o final, o cuando hay uno de esos extremos que no puedo expresar, entonces el intervalo se denomina intervalo no acotado. En este caso que tenemos el intervalo -3, 2, vamos a trabajar ahora con los intervalos que son acotados. Em, Antes de avanzar, vamos a hablar un poquito sobre la longitud del intervalo, que justamente es la distancia que hay entre el extremo inferior y el extremo superior. En este caso, la distancia que hay es de 5 unidades. Es fácil saberlo porque el intervalo es relativamente corto, podríamos decir. Pero si el intervalo fuese más grande, o el conjunto real fuese más grande, entonces la forma de obtener la longitud es al extremo superior restarle el extremo inferior, como está escrito acá, AB restarle A. Entonces, en este caso, si a 2 le resto -3, la cuenta sería 2 menos -3, o sea, 5. Por eso decimos que la longitud del intervalo es 5. Vamos a los intervalos acotados. Si tenemos tanto el extremo inferior como el extremo superior, que son números reales, que es lo que indica acá, tenemos intervalo cerrado. El intervalo cerrado es cuando, además de utilizar los extremos para expresar el conjunto, también los extremos son parte de ese conjunto que yo quiero enunciar. Por eso, en este caso que lo habíamos escrito así tan rápido, vamos a trabajar ahora
y vamos a terminar expresando a esto con corchetes. ¿Por qué con corchetes? Justamente el corchete en la nomenclatura de intervalo indica que el extremo donde está el corchete está siendo tomado o es parte del conjunto que queremos enunciar. En este caso, -3 y 2 pertenecen al intervalo, entonces utilizo el corchete. Y fíjense que en la nomenclatura de esto que está aquí, que se llama desigualdad o inecuación, decimos que son todos los valores reales que son mayores o iguales al extremo inferior y menores o iguales al extremo superior. Es decir, los mayores a -3, pero también -3, y los menores a 2, pero también el 2. El otro tipo de intervalo es el intervalo abierto. El intervalo abierto, por ejemplo, vamos a trabajar acá. Tengo dos puntos. El intervalo abierto está, voy a trabajar con este conjunto. El intervalo abierto se denomina así porque utilizo los extremos para expresar el intervalo, pero los extremos no son parte del conjunto. Entonces, la forma para escribir ponemos i igual, y esto, la nomenclatura para expresar que los extremos no pertenecen al intervalo es utilizando corchetes. Y ponemos desde el -2, punto y coma, al 3. Entonces, desde -2 a 3 sería este intervalo. Fijémonos en este caso que está utilizando corchetes, que es la nomenclatura para el intervalo abierto, y en la desigualdad utiliza un mayor que el extremo inferior y menor que el extremo superior. Eso indica que no aparece el signo igual como acá, o sea que no lo está tomando al extremo inferior. Por eso acá decimos que son todos los números que están entre -2 y 3. A diferencia de esto, que decimos todos los números que están entre -3 y 2 y además el -3 y el 2. Otro tipo de intervalos son los intervalos semiabiertos o intervalos semicerrados. ¿Por qué le decimos semiabierto o semicerrado? Porque justamente uno de los extremos es abierto y otro de los extremos es cerrado, como en este caso. Bueno, en este caso vamos a expresar al intervalo entonces, en el extremo que está abierto vamos a poner un paréntesis y en el extremo que está cerrado vamos a poner un corchete. Y entonces analizamos, está abierto en -3, entonces comienza en -3 y termina en el punto 2, pero también lo toma al 2. Entonces, esta sería la forma de expresar un intervalo semiabierto o semicerrado. Podríamos decir que es semiabierto a izquierda o es semicerrado por derecha. Es una combinación de estos dos casos. Fijémonos que en este caso la nomenclatura dice, como estaba abierto acá a la izquierda y cerrado a la derecha, entonces queda menor a la izquierda y menor o igual a la derecha. Y el otro caso de intervalos que tenemos son intervalos no acotados. Como dijimos antes, intervalo no acotado significan aquellos conjuntos donde conozco uno de los extremos pero no el otro, o puedo no conocer ninguno de los extremos. En este caso, por ejemplo, fíjense que es un conjunto que comienza en -3, pero no le conozco el extremo superior. Entonces voy a tener que expresar ese intervalo con i. Como ese -3 está relleno el punto, está indicando que es un intervalo cerrado en -3, pero es abierto a la derecha. O sea que voy a usar el signo infinito. Como el número infinito, perdón, como el símbolo infinito no es un número, no puedo cerrarlo con un corchete. Tengo que dejarlo abierto con un paréntesis y esa sería la forma de expresar este intervalo. En el otro caso, por ejemplo, podríamos tener eh, al revés, de que no, de que tenga un punto, por ejemplo, voy a dar aquí un punto en el 4, un punto en el 4, y voy a
simbolizarlo con una semirrecta de A hasta allá. Estamos, este punto N lo voy a sacar. Espérenme un segundo que estoy eh, configurando todo. Acá, por ejemplo, tengo un conjunto que no tiene extremo inferior, pero sí tiene un extremo superior, pero no está siendo tomado ese extremo superior. Entonces, la forma de expresar este intervalo sería el intervalo I igual a, el extremo inferior no lo conozco, entonces va a ser menos infinito, y el extremo superior, como lo vemos acá, es 4. Entonces llega hasta 4 y como 4 no lo está tomando, va a quedar entre paréntesis. Esta sería la forma de expresar ese intervalo de números reales. Aquí en lo que yo voy siguiendo, por ejemplo, tenemos esta recta, tenemos que expresar aquí cuál es el intervalo eh, que está siendo graficado en esta recta numérica. Después tengo de forma coloquial otras cosas, por ejemplo, todos los números reales a partir del menos 78, o sea, significa que voy a tener un intervalo no acotado que va a comenzar en menos 78 y no va a tener extremo superior. Entonces debería acá expresarlo como un intervalo que se los dejo para que lo piensen como ejercicio.